Buenos días a todas y todos, ¿cómo están? Somos San y Ale, una pareja viajera que solo busca compartir fotos y videos de nuestros viajes y paseos. Residimos en la ciudad de Buenos Aires y aquí encontramos muchos lugares para recorrer y disfrutar durante todas las estaciones del año. Nuestro lugar preferido de la ciudad es el tradicional barrio de Palermo, donde se encuentran los parques más hermosos y los que mayor afluencia de público reciben. El Parque 3 de Febrero es el de mayor superficie de toda la ciudad, con 370 hectáreas. Hoy les vamos a mostrar los dos lagos más importantes del parque, el lago de Regatas y el lago del Rosedal. Como ya les mostramos en un video anterior, el video del Rosedal de Palermo, que también podrán ver en nuestro canal, el Parque 3 de Febrero alberga 4 lagos artificiales, y de ellos el lago de Regatas es el más grande, ya que tiene una profundidad promedio de 6 metros con un perímetro de 2.000 metros. La superficie total en metros cuadrados es de 92.000. Está ubicado frente al campo de golf municipal, entre las avenidas Figueroa Alcorta, Valentín Alsina, Ernesto Tornskit y Avenida de los Zombúes. Este lago es ideal para realizar actividad física, por lo que siempre vamos a ver gente corriendo, caminando, haciendo ciclismo, patinando y otras actividades por el estilo. Sus hermosos paisajes hacen un lugar ideal para pasar largas horas en contacto con la naturaleza. El lago tiene 2 islas en su interior, pobladas por arbustos y árboles que sirven de refugio a muchas colonias de aves, entre ellas gansos, patos, cisnes de cuello negro, garzas, loros y pájaros carpinteros. En sus aguas habitan sábalos, tarariras, mojarras, anguilas, carpas y tortugas acuáticas, entre otras especies. Algo que nos llamó mucho la atención fue ver nadando en sus aguas lo que creímos que era un castor, pero en realidad era un coipo, que es una especie de roedor que habita en las islas. Ahora repasemos un poco la historia de este lugar tan particular. Con la fundación de Buenos Aires por Juan de Garay en 1580, este repartió tierras por fuera del emplazamiento original para instalar chacras. El primer poblador original fue el capitán Doménico, quien castellanizó su nombre como Domingo para luego llamarse Domínguez y agregar el nombre de su ciudad natal, Palermo de Italia, quedando como nombre final Domínguez Palermo, y a sus tierras se las conocía popularmente como Palermo, nombre que llegó hasta nuestros días. Más acá en el tiempo, en diciembre de 1808, se creó el partido de Palermo, que quedó reducido al territorio actual entre las avenidas Scalabrini Ortiz y el tradicional barrio de Recoleta. Los terrenos donde hoy se asienta el Parque 3 de Febrero fueron comprados por don Juan Manuel de Rosas algunos años después de ser elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, en 1829. Fueron aproximadamente 540 hectáreas de terreno bastante inhóspito, por estar muy cerca del río, conocido por aquella época como los Bañados de Palermo. Era una planicie con depresiones en las que se formaban lagunas y embalses de agua. El lugar era muy pantanoso, por lo que fue necesario rellenar con tierra negra, que fue traída de lo que actualmente es el barrio de Belgrano. Las tareas llevaron más de 2 años y consistieron en la construcción de desagües pluviales, terraplenes y el trazado de caminos. Estos eran pavimentados con conchillas y se regaban diariamente para evitar que levantaran polvo.
En lo que actualmente es el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, se encontraba el caserón de Rosas, y allí decidió aprovechar una de aquellas depresiones para construir un estanque navegable con un canal artificial para pasear en bote frente a su residencia. También creó un jardín zoológico con especies autóctonas y un incipiente jardín botánico, además de los jardines florales que estaban abiertos al público. Las tierras donde se encontraba el caserón de Rosas eran atravesadas por dos zanjones y había dos caminos paralelos separados por el canal artificial. Uno de esos caminos era privado y el otro de acceso público. Con la caída de Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, todos estos terrenos les fueron expropiados y pasados a dominio del Estado. Después de un largo litigio judicial, el Estado Nacional pudo disponer finalmente de los terrenos expropiados en 1872 y 2 años más tarde se dispuso la creación del Parque 3 de Febrero, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, enemigo acérrimo de don Juan Manuel de Rosas. Fueron muchas las modificaciones que sufrió el parque a lo largo de los años. El caserón de Rosas fue utilizado para la formación de oficiales del ejército. Luego fue ocupado por la escuela naval y finalmente fue dinamitado totalmente el 3 de febrero de 1899 durante el gobierno de Julio Argentino Roca. Y en el lugar que ocupaba la casona de Rosas fue erigido el 25 de mayo de 1900 la estatua de Sarmiento, obra del escultor Auguste Rodin. El Parque 3 de Febrero fue inaugurado oficialmente el 11 de noviembre de 1875, cuando el presidente Nicolás Avellaneda, en un acto simbólico, plantó una magnolia grandiflora ante la presencia de 35.000 personas. En el año 1891, el paisajista francés Carlos Thys asumió como director de paseos y jardines de la municipalidad, y bajo su mandato se inauguraron muchas obras, entre ellas el Jardín Botánico, el Monumento a Sarmiento, el Monumento a la Carta Magna y las 4 regiones argentinas, conocido comúnmente como el Monumento de los Españoles, el Monumento a Garibaldi en Plaza Italia. También diseñó el trazado del lago de regatas, el arbolado de todo el parque, la instalación de estatuas, glorietas, faroles y otros elementos decorativos. Después de recorrer todo el perímetro del lago de regatas, continuamos hacia el lago del Rosedal y frente a este encontramos varios afiches que ilustraban la historia del rock nacional. Los dejamos con las imágenes de algunos de sus exponentes más importantes.
Cuando ingresamos a la Plaza Holanda, que es donde se encuentra el Rosedal, nos encontramos con el Patio Andaluz. Este fue una donación del Ayuntamiento de Sevilla a la ciudad de Buenos Aires en 1929. Contiene una fuente y una pérgola, y en las paredes pueden verse episodios de la obra maestra de Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Dejamos atrás el patio andaluz y recorremos una vez más el jardín de rosas, que si bien no tiene el esplendor con el que brilla en primavera, sigue siendo hermoso aún en otoño. Recorrimos sin prisa la pérgola del lago hasta llegar al puente griego. Estas obras, junto al embarcadero, pertenecen a Benito Javier Carrasco, discípulo del paisajista Carlos Thais. Carrasco diseñó y construyó el Rosedal de Palermo cuando estuvo al frente de la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad de Buenos Aires, cargo que ejerció desde 1914 hasta 1918, aunque trabajaba allí desde el año 1900. El predio que ocupa el Rosedal tiene más de 3 hectáreas y además del Jardín de Rosas, que cuenta con 18.000 rosales, también tiene el Jardín de los Poetas, donde encontraremos bustos de 26 poetas y escritores de todo el mundo. Y por supuesto también está el lago de Rosedal, que es el segundo en tamaño y el más visitado de los 4 lagos que encontraremos en el Parque 3 de Febrero. Tiene la mitad de la superficie del lago de Regatas, con 47.000 metros cuadrados. Tiene un embarcadero donde hay botes y deslizadores para recorrer el lago. El Puente Blanco es por sí mismo uno de los sitios más buscados para realizar fotografías y videos, y desde él se pueden ver tanto los rosales como ambas márgenes del lago. Aquí hay muchos bancos para descansar, para tomar mates, rodeados de belleza por los 4 costados y el viento trayendo aroma de rosas. El horario para visitar el Rosedal de Palermo en otoño-invierno, que es desde el 22 de abril hasta el 21 de septiembre, es de martes a domingo de 10 a 18 horas. Los días lunes permanece cerrado. Es importante tener en cuenta que también permanece cerrado los días 1 de enero, Viernes Santo, 1 de mayo, 20 de julio, 21 de septiembre, 8 de noviembre, 24, 25 y 31 de diciembre. Para quienes no conocen este hermoso paseo o quienes visiten la ciudad de Buenos Aires durante sus vacaciones, les recomendamos venir con tiempo, ya que muy cerca del Rosedal hay muchos sitios para recorrer. Además de los 4 lagos, también está el Planetario Galileo Galilei, el Jardín Japonés, el Jardín Botánico Carlos Thais, del cual ya hicimos un video, el Ecoparque,
antiguo zoológico de la ciudad de Buenos Aires y muchos sitios más. Así que si deciden venir a pasar una mañana o una tarde en Palermo, tienen muchas opciones para elegir. Con esto nos despedimos hasta nuestro próximo video. Ya estamos planificando nuestras próximas vacaciones, que si Dios quiere y nos ayuda, serán muy pronto. Será hasta ese momento y muchas gracias por estar del otro lado. Y si quieren ayudarnos a seguir subiendo videos, solo tienen que suscribirse a nuestro canal y dejarnos un me gusta. Nos vemos pronto.